Hola, ¿qué tal? Soy Gerson Blanco y estoy para presentar un programa en C++ de ejercicios básicos de circuitos serie y circuito paralelo, y lo que quiero es un programa que me halle la resistencia equivalente en un circuito serie y la corriente del circuito, y cuando sea paralelo pues que me halle la resistencia equivalente y la corriente en cada una de las resistencias. Para ello pues voy a comenzar con las librerías y solo voy a utilizar dos librerías: stdio.h y numeral include conio.h. Luego pues este programa es mediante funciones, son funciones fáciles, y pues voy a dejar un espacio para más tarde declarar esas funciones y prosigo a abrir el main. Abro el main y este programa pues va asociado solamente para circuitos que tienen una fuente de voltaje. Entonces lo primero, antes de declarar variable, pues voy a comenzar como en orden del circuito, como si no lo tuviera planeado. Entonces lo primero es, hago un comentario al usuario donde le voy a pedir que ingrese el valor de la fuente de voltaje o el voltaje que tiene la fuente. Ingrese entonces la fuente de voltaje. Voy a colocar un contraslash para que a la hora de ejecutar en lo posible se vea mejor. Scanf, leo mi dato y pues para que sea una fuente de 20.5 etcétera, así, pero que tenga un decimal, pues voy a colocar este dato como un dato tipo float para que me haga eso, y pues a este dato lo voy a llamar bf. Bien, teniendo esto, pues lo siguiente es saber con cuántas resistencias voy a trabajar, y para ello le digo al usuario pues que ingrese el número de resistencias. Ya después de esto te paso pues es leer el dato, y pues como se sabe, un circuito de 20 resistencias es un circuito bastante grande, y si es mixto o algo así pues es bastante complejo resolver un circuito de este número de resistencias. Pero si es un circuito serie pues no es tan complicado, pero pues 20 resistencias son suficientes. Entonces voy a declarar esto como un entero corto, y por eso coloco el porcentaje de ampersand, y este dato pues lo voy a llamar nr, número de resistencias, punto y coma. Siguiente de esto, lo otro es saber si el usuario quiere trabajar con un circuito serio o con un circuito paralelo. Para ello le hago el comentario de que ingrese si el circuito es serio o paralelo, y lo hago mediante esta forma muy sencilla, que es ingrese, mejor diga, si el circuito es serie, pues si es serio pues que ingrese el valor número 1, y si es paralelo que ingrese 2. Este es un número entero corto, entonces pues voy a leerlo.
como un entero corto, porcentaje de, coma, ampersand, y este dato lo voy a llamar pues A, así como para no complicarnos mucho. Luego de esto, ya que se sabe cuánta es la fuente de voltaje, el número de resistencias, y si el circuito es serie paralelo, no, pues eso aún no se sabe. Eso tiene que decirlo el usuario, y para ello voy a colocar una condición donde diga si el dato que capturó es 1, entonces este circuito será una serie. Entonces si A es igual a 1, prosigue a hacer una serie de operaciones que se hace si el circuito es serie. Entonces, como quiero hallar la corriente del circuito en serie, para ello pues tengo que saber cuál es el valor de la primera resistencia. Teniendo el valor de la primera resistencia y la fuente de voltaje, teniendo voltaje y resistencia, puedo hallar una corriente. La ley de Ohm nos dice que voltaje es igual a corriente por resistencia, entonces corriente sería igual a voltaje sobre resistencia. Ingrese el valor de la primera resistencia. Pues leo el dato. Y este dato pues una resistencia de 20.5 kilo ohmios o 20.5 ohmios, pues es un valor con decimal, y estos datos se consideran tipo float, que son porcentaje F. Leo el dato y esto pues lo voy a llamar B1, valor la primera resistencia. Teniendo esto, hago un llamado a la función, una función que será una función de corriente, para hallar una corriente. Entonces F, llamémoslo raya cor, donde esta función nos va a enviar el voltaje de la fuente y el voltaje de la primera resistencia. Entonces colocamos B1, BF, un espacio, punto y coma, hacemos la función después del main, y pues esta función, como es una división de la corriente es igual a voltaje sobre resistencia, será una función tipo float. Entonces es la función f raya cor, y a los valores que he enviado aquí los voy a llamar de otra manera, como son datos tipo float, que pueden ser tipo float, pues voy a colocarlos que son float, y los voy a llamar a B1, que es voltaje a la primera resistencia X, y al segundo Y. Entonces, por las operaciones, como ya sabemos, será un tipo float lo que va a hallar, y ese tipo float es una corriente, y la voy a llamar corriente, y circuitos es corriente, intensidad. Entonces la operación sencilla que pienso hacer es I es igual, como I es igual a voltaje sobre resistencia, en este caso sería Y sobre X, y coma, y retorno, y cuando retorne pues que retorne y retorna y ya va retornando y de nuevo acá. Entonces he hallado ya la corriente del circuito. Entonces para ello leo y hago saber al usuario que lo que ha hallado es la corriente del circuito. Entonces
la corriente del circuito es un porcentaje F. Bien, F, para que le da 2 decimales, .2F. Aquí hacemos un espacio. Dice, ya corriente va a ser el dato que ha regresado de esta función, que en este caso es FC. Punto y coma. Bueno, ya tenemos allá la corriente del circuito en serie. Entonces, ahora lo siguiente es hallar la resistencia equivalente. Para ello voy a utilizar un byte. Y este byte va a quedar de esta forma, que va a ser, entonces, la resistencia equivalente en un circuito de serie es la suma de cada una de las resistencias. Entonces el y se hace en función de que sume todas las resistencias. Ese número de resistencias es, por aquí lo tenemos, NR. Entonces voy a llamar una variable cualquiera Z, que inicialmente pues esta Z va a ser 0. Coloquemos que Z es igual a 0. Y cuando esté acá, entonces ese Z que sea menor que NR, o sea, el Y hará las repeticiones hasta el número anterior a NR. Si ingreso que el número de resistencia son 5, entonces Z llegará hasta 4. Cuando Z llegue al valor de 5, no entrará y se saldrá de el while, del ciclo de operación. Entonces, dentro del while voy a ingresar una vez más el número de cada una de las resistencias. Pues como no puedo colocar resistencia 1, resistencia 2, porque puedo colocar 10, 15, 20, 30 resistencias, las que yo quiera, pues entonces ingrese el valor de cada resistencia. Este comentario va a aparecer cada vez que el ciclo se termine y vuelva a empezar. Acá leo esto, entonces ingreso el valor de cada resistencia, leo un scan f tan. Esto es, si ya sabemos que la resistencia puede ser dato tipo float, porcentaje f, coma, ampersand, y ese valor de resistencia lo voy a llamar BR, valor de la resistencia. Y entonces la resistencia equivalente va a ser igual, aquí en esto pues valor de la resistencia equivalente, que es una variable que no sabemos cuánto vale. Entonces inicialmente el valor de la resistencia equivalente tiene que ser igual a 0, porque no ha hallado nada, no sabe cuánto es la resistencia equivalente, entonces no nos puede dar un número que no le hemos ingresado y probablemente nos pueda dar error. Entonces ese RQ, que es 0, va a ser igual a RQ, que es 0, más el valor de la primera resistencia. Entonces ingresa el valor de cada resistencia. Cuando digo esto, ingresará primero el valor de la primera, luego hará el ciclo nuevamente e ingresará el valor de la segunda para este caso. Entonces 0 más 0 más BR, que es el valor, en este caso será la primera resistencia, sale del ciclo. Entonces ya Z vale 1, y si son dos resistencias, sí entrará y nuevamente ingresarle un valor de una resistencia. Y PR, que dije que supuestamente, ¿cuánto es? ¿Valdría 5?
Entonces este 5 ya se guarda en RQ. RQ es igual a 5, porque RQ ahora vale 5 con el ingreso de la primera. Y ahora el 5 más el valor que ingrese yo a la segunda resistencia, que puede ser 10, ya serían 15. Y tendríamos una resistencia equivalente, en este caso, para dos resistencias. Entonces Z comenzará en 0 e irá aumentando de 1 en 1. En el primer ciclo Z valdrá 0, en el segundo valdrá 1, en el segundo valdrá 2, así sucesivamente. Bien, como tengo que hallar resistencia equivalente en la parte de la negación del if, entonces puedo colocar ese comentario a lo último, que la resistencia equivalente es la misma. Puedo llamar el mismo dato en las dos operaciones y será igual. Un momento. Bueno, seguimos aquí con el video. Entonces ahora lo que prosigue es hacer la negación del if. Entonces else. Voy a colocar un else if porque nos dice que tiene que tener una condición, y es que A tiene que ser igual a 2. Entonces si A es igual a 2, en este caso el circuito sería un paralelo. Para hacer en paralelo, si queremos hallar resistencia equivalente, las operaciones son diferentes y las corrientes en cada una de las resistencias pues también son con una operación diferente. Pero bueno, en este caso lo que toca hacer es ingresar el valor de las resistencias, cada resistencia, y para ello voy a colocar un comentario que diga que voy a colocar en mi condición ahora pues que ingrese el valor de cada resistencia. Este valor me va a contar el valor de cada resistencia, o sea, valor de la resistencia 1, 2, etc. Ingreso el valor de cada resistencia, que es esto mismo. Entonces lo llamaré igual cuando lea esto, scanf, un porcentaje, valor f, leo el dato, ahí, ampersand, y se llamará igual que esto, br. Pero pues necesito algo que me diga, me abra una ventana donde diga, que me haga que ingrese la resistencia 1 o resistencia 2. Entonces para eso utilizo un while, y pues lo puedo utilizar con las mismas variables que hice en el anterior while, y en este caso voy a hacer igual z inicia en 0, punto y coma, y en este caso pues voy a dar también una resistencia equivalente y la voy a llamar igualmente resistencia equivalente, que es igual a RQ, y prosigo con mi while con la misma condición, donde repita el ciclo el número de veces hasta que y sea menor que 0. Bien, teniendo esto, aquí me hizo falta algo, y es esto. Entonces esta tendría que ir acá. Ahora sí puedo ingresar el valor de cada una de las resistencias. Entonces
voy a llamar ingreso el valor de cada resistencia una función que en este será para hallar la corriente de cada una de las resistencias en un circuito paralelo. Entonces voy a llamar a esta función f corriente de cada resistencia, que va a ser igual a una función que la voy a llamar, digamos que la voy a llamar f y t, puede ser raya, no, bien, y t. Y pues en esta función lo que pretende es enviar los valores de cada una de las resistencias y el valor de la fuente de voltaje, que va a ser la misma para cada una de todas estas resistencias. Punto y coma, me salgo, voy, hago mi función acá, y pues como va a ser una división, lo que pienso hacer acá también va a ser una función tipo float, la función f raya piso y t, entre paréntesis. En este lado pues capturo los mismos datos que la vez pasada. Pues voy a llamar esos datos x, y igualmente, perdón, tipo float. Entonces x, y. La operación que voy a hacer acá será la misma. Llamo una función dos veces. Entonces esta operación va a ser igual, resistencia es igual a corriente igual a voltaje sobre corriente, voltaje sobre resistencia. Entonces, y será igual a y sobre x, punto y coma, retorno, que retorne el mismo y. Listo. Ahora retorno el i. Ya tenemos la corriente en una de las resistencias. Digamos, aquí ingresé el valor de la primera resistencia, entonces tengo la corriente en la primera resistencia, y si tengo dos resistencias pues el y me hará el ciclo repetitivo. Y aquí pues coloco el comentario, pues como no sé cómo tiene que ir cambiando, entonces coloco que este es el valor en esta resistencia n scan f. Este es el valor en esta resistencia, no, este es el valor de la corriente. Ay Dios. Bien, entonces un porcentaje f es un float, coma, ampersand, y no, así no es. El valor, este es el valor en esta resistencia. Si porcentaje f mejor punto 2f, cierro comillas, no sin antes colocar nuestro contraenlace n, coma, y el valor va a ser lo que vuelva a la función, lo que retorne la función fcc, punto y coma. Ya tenemos la corriente en esa resistencia. Pues ahora necesito hallar una resistencia equivalente, y la resistencia equivalente en un circuito paralelo es 1 sobre
resistencia equivalente es igual a 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2 hasta 1 sobre resistencia n. Entonces tengo el valor de la resistencia. Lo que puedo hacer acá es, pues, teniendo el valor de cada una de las resistencias, ya que el y me hace esto, pues hacer una función. Esta función la voy a llamar RH, que va a ser la función de la resistencia equivalente. Entonces F RQ, y lo que voy a enviar en esta función será el valor de la resistencia. Vengo acá y pues esta será una división y lo voy a llamar un tipo float float. La función aquí F raya RQ, y voy a llamarla O. Sí, voy a llamarla O, y ese O también va a ser un float, O punto y coma, y 1 sobre resistencia equivalente, pues lo voy a llamar S, y ese 1 sobre resistencia equivalente va a ser igual a 1 sobre O, que en teoría sería como 1 sobre R1, vuelve y hace el ciclo, ingresa otro valor de otra resistencia, sería 1 sobre valor de la resistencia 2, y lo que va a retornar será S. En este caso lo que va a retornar es S. Entonces ya teniendo el valor de 1 sobre RQ, les voy a llamar recibe RQ, que se va a hacer la resistencia equivalente. Esa resistencia equivalente va a ser igual al mismo RQ más el valor que retorna de la función. En este caso es RH, el Z esto más RH, y el valor que retorno de la función ahora se quedará guardado en RQ. Entonces la Z, como ya dijimos, tiene que ir aumentando uno en uno. Inicialmente pues la RH va a tener que ser igual a 0. Y listo. Teniendo eso, entonces este es el final del while. Aquí entonces puedo colocar ahora sí el comentario F para leer la resistencia equivalente. Va a ser un porcentaje .2F coloquemos aquí esto y esperen, coma, eso va a ser RQ es la resistencia equivalente. Ahora lo que hay que hacer es declarar las funciones antes del main. Para eso pues lo que hago es caramba, el típico copy paste, el famosísimo. Declaro la primera, vuelvo, esta es la segunda,
Incluso yo puedo llamar la función arriba del mismo, la misma función. Creo que pues sí. A ver. ¿Dónde está? Copy. Copy paste. Copy paste. Arriba, arriba. Esta cara. Paste. Y esto pues SO sería el valor de la resistencia. Tiene que ser float. Se me había olvidado colocarlo. Igualmente acá tengo que colocarlo como un float. Ya tengo todas mis funciones declaradas. Ahora lo que toca hacer es declarar las variables. Todas las variables del main. Que en este caso comenzamos con BF y eso va a ser un float. Entonces colocamos float que va a tener a BF. Por aquí tenemos un porcentaje de que es un entero, número de resistencias. Por aquí tenemos otro porcentaje de que es A. Por aquí tenemos un porcentaje F que es P1. Otro porcentaje F que es BR. Como BR. Z y RQ. Ya se los podemos poner acá. Como Z, RQ. No, pero RQ puede retornar. No, RQ puede ser un float. Si BR con RQ puede ser un float porque si se ingresan datos de resistencias con decimales, pues la suma va a tener que dar unos decimales. También tenemos la función que son todas tipo float. La primera función es fc. Esta la voy a colocar después del b1 para que sea el orden. Después de 1 va de fc. Después diría rq. Y ahí sería r. Y las otras funciones que están en el main, que es fcc y RH. Ese fcc va a tocar cambiarlo de nombre para que no nos confundamos. Quito los espacios y ahora me voy a compilar. Voy a llamarlo el video. Algo quedó mal acá. Pues igualmente ya tenía hecho el programa con las mismas variables, los mismos nombres. Simplemente
la misma forma, RQ, aquí tengo la función FC, y esto lo había hecho pues por si de pronto a la hora de compilar mi programa queda mal. Otra función, el if, el while, la misma condición. Y luego pues este lo compilo, este sí está bien y corre bien. Aquí me dice que ingrese el voltaje de la fuente. Voy a poner que el voltaje es un voltaje de 10 voltios y el número de resistencias, para no agrandarlo pues voy a colocarle que es 2. Voy a colocar que el circuito es un circuito serie. Entonces el valor de la primera resistencia voy a colocar que es 5. Me arroja que la corriente del circuito es 2. Como ya sabemos, corriente es igual a voltaje, sería 10 sobre resistencia, que en este caso coloqué 5, que ahí me quedó bastante pegado, y me dio 2. Entonces me toca ingresar nuevamente valor de las resistencias para que me haya la resistencia equivalente. Entonces la primera resistencia ya había dicho que era 5, y el valor de la otra resistencia, como coloqué que el número de resistencia era 2, pues voy a colocar que es 7, y la suma de la resistencia me da 12. Ahora pues lo ejecuto nuevamente para un circuito paralelo. Colocaré que la fuente es 20, el número de resistencia son 2, el circuito será un paralelo esta vez, y los valores de la resistencia van a ser 4. Y nos dice que la corriente en esta resistencia, la corriente es 5, lo que quiere decir que en la resistencia de 4 ohmios la corriente que pasa por ahí es 5, y si vemos la corriente, que es igual a voltaje sobre resistencia, voltaje 20, la resistencia es 4, 20 dividido 4 da 5. Entonces coloquemos que nuestra siguiente resistencia son 7, en esta sería 2.6, 7, 20 dividido en 7 da 2.86, y nos arroja de una vez la resistencia equivalente, ya que la número de resistencias es 2, son 2. Como vemos, el programa corre bien. Entonces me despido. Adiós, que tengan